hoy en Medellín, en el tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial, Positiva está implementando una nueva metodología. Una metodología que se llama aprendizaje activo, esto es, basado en proyectos. La gestión psicosocial es una responsabilidad colectiva. En este recinto se está creando conocimiento. Exploremos la experiencia, conozcamos. Estamos felices de haber compartido con ustedes temáticas tan importantes como la seguridad basada en valores, la inteligencia emocional, la felicidad del bienestar, que nos permiten precisamente continuar acompañándolos en la adecuada gestión de los riesgos psicosociales, que finalmente contribuyen al bienestar de todos y cada uno de ustedes. Me siento muy feliz por la dinámica del Congreso, pasando por todas las salas donde se ha presentado una dinámica excelente, donde hemos aprendido, donde nos ha llegado el alma, todos esos aprendizajes compartidos. Gracias a Positiva por brindarnos estos espacios con información tan importante, información que podemos llevar para nuestras organizaciones. Hemos llegado al final de una gran experiencia en donde Positiva, su equipo técnico y nuestras empresas afiliadas hemos construido un modelo de atención para el riesgo psicosocial. Esperamos que este sea un proyecto que trascienda al colectivo de todos los colombianos y permita mejorar las condiciones de salud de todos nuestros compatriotas. Muy buenas tardes a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la prevención de riesgos locativos, con la temática sesión 8, controles administrativos para las condiciones locativas. Es un gusto presentar a nuestro experto ingeniero Julio Ricardo Patarroyo, ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Bueno, sí, estamos hoy en la última estación, en la sesión 8, la última sesión de estas que nos programamos para esta ruta del conocimiento 2025, con este tema que considero complementa mucho las acciones educativas que hemos desarrollado durante este año. Vamos a revisar los controles administrativos para las condiciones locativas, vamos a revisar cuáles son esos controles administrativos, vamos a detallar algunos de ellos, vamos a revisar qué posición ocupan dentro de la jerarquía de los controles que establece el decreto 1072 y bueno, otros temas de interés. Por lo pronto, pues vamos a ir al sondeo inicial que siempre realizamos al inicio de las acciones educativas. Vamos, Sandra, con el sondeo, por favor. Gracias, ingeniero. Entonces, antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer nuestros conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Iniciamos con la primera pregunta. Los controles administrativos para las condiciones locativas están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria, C, trabajo en alturas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados.
Estos son los resultados de la primera pregunta. Los controles administrativos para las condiciones locativas están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria, procedimientos de trabajo y capacitación 98%, B, protección respiratoria 0%, C, trabajo en alturas 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los controles administrativos son medidas A, preventivas, B, correctivas, C, reactivas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Los controles administrativos son medidas A, preventivas, 98%, B, correctivas, 2%, C, reactivas, 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Son controles administrativos para las condiciones locativas. A, controles de ingeniería. B, elementos de protección personal. C, programas de capacitación y señalización. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. Son controles administrativos para las condiciones locativas. A, controles de ingeniería, 12%. B, elementos de protección personal, 14%. C, programas de capacitación y señalización, 74%. Ingeniero Julio, damos paso a su intervención en esta sesión educativa. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ustedes saben, y bien lo mencionaba Sandra, este proceso del sondeo inicial sirve para saber con qué conocimiento llegan al inicio de la acción educativa y con qué conocimiento se ha transmitido al final de la acción educativa. Sin embargo, también nos sirve a nosotros para ver qué conocimiento, de acuerdo a los objetivos que nos estamos proponiendo, está sólido, está soportado y podemos de pronto ir un poco más rápido en estos temas y qué conocimiento hay que aclararlo, hay que ampliarlo. En este caso específico, cuando los objetivos que tenemos es definir los controles administrativos para las condiciones locativas, repasar aspectos de seguridad de las condiciones locativas y establecer la importancia de los controles administrativos para las condiciones locativas, de pronto en el primer objetivo, que es definir los controles administrativos, es donde hay un poco de dudas, porque en las dos primeras preguntas que hacen relación a los otros objetivos, pues el porcentaje fue superior al 98% en ambas preguntas. Y en la tercera, cuando preguntamos sobre qué son los controles administrativos, si son controles de ingeniería, elementos de protección personal o capacitación, allí el porcentaje llegó al 74%, que podríamos pensar que no es un porcentaje malo para las aproximadamente 120 personas y aumentando que hay en este momento en la acción educativa, pero que considerando el acierto de las otras dos respuestas, pues es un reto que vamos a tener aquí para dejar eso totalmente claro y que supere este porcentaje del 90%. Y en esta definición de control administrativos, pues ya vamos a decir qué es un control administrativo, cuál es su espacio en la jerarquía, pero en la misma pregunta de pronto podemos estar dando la respuesta y ya cuando muestre la jerarquía de los controles les voy a explicar por qué. ¿Qué podemos iniciar diciendo de los controles administrativos? Igual que los demás controles dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, porque este requerimiento es general para todos los controles en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Cuando hablo todos, hablo de la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, este control administrativo y los elementos de protección personal. El decreto 1072 dice que los controles se deben adoptar como una medida de prevención y control en el sistema de gestión según un análisis de pertinencia que se realice para la aplicación. Es decir, que cuando yo decido aplicar un control a mi sistema de gestión, dentro de mi sistema de gestión, cuando pienso aplicar un control a mi proceso, a las condiciones de peligro, a las condiciones de riesgo que están presentes en mi proceso, pues debo hacer un análisis de pertinencia, es decir, es necesario los costos que voy a invertir, el dinero, los valores que voy a invertir son suficientes para poder impactar
esa condición de peligro, ese riesgo en la medida que la quiero impactar, o la inversión es muy alta y el impacto va a ser muy pequeño, cómo es pertinente ese control para poder impactar esa condición de peligro, o de pronto es más pertinente aplicar el elemento de protección personal, o es más pertinente el control de ingeniería o la sustitución. Ese es el análisis de pertinencia que hay que hacer para la aplicación, y ese análisis de pertinencia no debe ser realizado por otra persona diferente al administrador del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que seguramente puede apoyarse con un equipo de trabajo, con un grupo de personas, para poder hacer ese análisis de pertinencia, que puede haber diferentes metodologías, pero por lo menos hacer un alto en el camino para pensar y analizar cuál es la pertinencia para la aplicación del control administrativo o de cualquier otro tipo de control. La definición de un control administrativo está en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 224624, en el numeral 4 de ese artículo. Este artículo, el 24 del libro 6, nos trae los sistemas de control. El sistema de control, entonces, en el numeral 1 encontramos la eliminación, en el numeral 2 la sustitución, en el numeral 3 los controles de ingeniería, en el numeral 5, los elementos de protección personal, y en el numeral 4, pues tenemos los controles administrativos. Y el decreto 1072 nos define los controles administrativos como esas medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación del personal, los cambios de duración o tipo de jornada de trabajo. Incluye también la señalización, la advertencia, la demarcación de zonas de riesgo, la implementación de sistemas de alarma, el diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, los controles de acceso, área de riesgo, permiso de trabajo y entre otros. Aquí fíjense que menciona, no sé, 7, 8, 9 tipos de controles, desde la señalización hasta los permisos de trabajo. Y dice, entre otros, esto quiere decir que hay una gran variedad de controles administrativos, porque siempre que hablemos de un procedimiento para, estamos hablando de un control administrativo, porque dice procedimientos y trabajos seguros. Entonces, si yo elaboro el procedimiento para uso de escaleras, el procedimiento para patronamiento de la máquina, el procedimiento para entrega de elementos de protección personal, el procedimiento para inspección de extintores, el procedimiento para trabajo en alturas, el procedimiento para espacios confinados, el procedimiento para trabajos con líneas energizadas. Cuando estoy hablando de procedimientos, y ahí entra una gama amplia, pues cualquiera de esos se convierte en un control administrativo. Y de hecho, cuando hablamos de señalización, de demarcación, pues esto no es simplemente ir a señalizar y demarcar un área, porque eso es un control administrativo como tal, per se, la señalización, porque aquí lo dice la norma, pero más atrás de eso están los programas para la señalización y demarcación de zonas y áreas de trabajo. O sea que todo programa de prevención, todo programa de señalización se incluye dentro de esos controles administrativos, y bajo esa óptica pues va mucho más lejos de estas 8 o 9 referencias que hacen, o 6 o 7 referencias que se hacen a los controles administrativos, y ahora vamos a ver una lista mucho más amplia de lo que son los controles administrativos. Les mencionaba que la tercera pregunta, aquella de que si son controles administrativos, los controles de ingeniería, los elementos de protección personal o la capacitación, que cuál era el control administrativo, el 74% de los que estaban conectados en ese momento dijeron que la capacitación, 12% piensan que los controles de ingeniería y 14% los elementos de protección personal. Y pues la jerarquía de los controles nos indica que en primer lugar está la eliminación, es decir, buscar que el riesgo no exista, eliminar esa condición de peligro para que el riesgo no exista. En segundo, la sustitución, cambiar esa condición de peligro por otra que suponga una mejora cualitativa en esa calificación de la condición de peligro. En tercer lugar, control de ingeniería, y fíjese que aquí ya me menciona un control de los que pregunté que si era administrativo. Decía, control administrativo son control de ingeniería. Aquí aparece dentro de la jerarquía de los controles.
pero dentro de la jerarquía de los controles también aparecen los controles administrativos. Por lo tanto, ahí por descarte, podemos decir que un control de ingeniería no es un control administrativo. De pronto, si realizamos un programa de mantenimiento de ingeniería o un programa de ingeniería para la mejora de los procesos, etcétera, ese programa es un control administrativo, pero los controles de ingeniería, que es hacer controles en el diseño, en los aspectos técnicos del proceso para poder mejorar el proceso, pues no es un control administrativo, sino es un control de ingeniería. Entonces, una categoría es control de ingeniería, otra categoría es control administrativo, como también otra categoría son los elementos de protección personal. De allí preguntamos, ¿son controles administrativos control de ingeniería? Evidentemente no, porque es un control diferente. Elementos de protección personal tampoco, porque es un control diferente. Pero la capacitación, que obedece a programas de capacitación, pues ese sí es un control administrativo. Entonces, tengámoslo en cuenta para que en la respuesta, pues superemos ese 90%. Ahora, volviendo al tema de que un control de ingeniería, ¿cómo se vuelve un control administrativo? Pues si hace parte de un programa de prevención donde se va a explicar el control de ingeniería, pues si hace parte del programa de prevención, sí, pero si es un control de ingeniería puro, pues no es. Lo mismo el elemento de protección personal. Entregar elementos de protección personal no es un control de ingeniería, es un control de entrega de elementos de protección personal. Pero si esa entrega de elementos de protección personal lo hago a través de un programa administrativo, donde en el programa administrativo contemplo la selección, el uso, el cuidado, el mantenimiento, la capacitación, la formación, la reposición, la disposición final del elemento de protección personal, pues si ya lo incluyo en un programa completo, es un control administrativo. Pero la entrega y el uso del elemento de protección personal como control no es un control administrativo, sino es un control en el individuo, un control en el trabajador, que es la entrega del elemento de protección para su posterior uso. Entonces, esperamos que con esta explicación haya quedado claro este tema de los tipos de controles y si el control de ingeniería y el elemento de protección personal son controles administrativos. Son tres controles, tres categorías totalmente diferentes. Les mencionaba que en la definición nos indicaban varios tipos de controles administrativos y nos hablaban de la señalización, de la demarcación, de los procesos de capacitación, de los permisos de trabajo. Nos daban como una serie, un listado de controles administrativos. Sin embargo, y al final decía, y otros. Entonces, pues, ¿cuáles pueden ser esos otros? Aquí les traigo una lista por ahí de unos 10 o 12 adicionales, pero también al final podría decir y otros, porque todo lo que sea realizado a través de programas, a través de un análisis, de un ciclo, de una metodología, eso lo podemos denominar un control administrativo. Todo lo que se idee desde el escritorio, por llamarlo de alguna manera, en el tema de planeación para poder ejecutar, eso lo podemos denominar como un control administrativo. ¿Cuáles son esos otros que podemos encontrar? La reducción del tiempo de exposición de la jornada de trabajo en las áreas de riesgo. Es una herramienta válida, es una herramienta que a muchos les gusta porque disminuye el tiempo en que un trabajador está expuesto a una condición de peligro y por lo tanto disminuye esa posibilidad de que esa condición de peligro afecte al trabajador. Sin embargo, pues esta metodología o esta estrategia tiene sus detractores por cuanto disminuir el tiempo de exposición significa que deben haber más personas realizando esa labor porque la labor tiene una demanda de tiempo para poder tener unos resultados concretos. Entonces, si se reduce el tiempo de exposición, significa que hay otras personas que deben estar en el tiempo diferentes a la persona que se les redujo el tiempo de exposición. Y al haber más personas, pues, si bien es cierto, van a estar expuestas menos tiempo, pero van a haber más personas expuestas.
También está el establecer programas de selección, compra, entrega y uso del elemento de protección personal, ya sea visual, facial, corporal, calzado, auditivo, bueno, todo tipo. Entonces, aquí mencionamos los elementos de protección personal que los veíamos en la jerarquía de los controles como una categoría diferente, pero fíjense que aquí estamos hablando, no tanto, perdón, del elemento de protección personal, sino estamos hablando de establecer un programa de selección, compra, entrega y control del elemento de protección personal. Ese programa administrativo para el suministro, para el uso, para la reposición, para la capacitación, para el control de uso del elemento de protección personal. Ese programa administrativo sí es un control administrativo. El elemento de protección personal como tal es una categoría diferente, pero el uso del elemento, el programa para selección, compra, entrega, uso, eso sí es un programa administrativo. Además de la capacitación, establecer programas permanentes de inducción, entrenamiento, capacitación y formación orientados a la ejecución del trabajo y al uso y reposición del elemento de protección personal. Entonces, sí es una categoría independiente, elementos de protección personal, pero cuando hablamos de esos programas administrativos de suministro, de uso, de reposición y de formación, estamos hablando ya allí de un control administrativo. ¿Qué otras acciones o qué otras actividades se convierten o hacen parte de los controles administrativos o de las actividades administrativas? Solicitar a los proveedores en caso específico de las condiciones locativas. Por ejemplo, las personas que suministran elementos para la instalación, los elementos de mantenimiento locativo, o en el caso de almacenamiento, la estructura, la estantería y los demás elementos pues, para almacenamiento. El suministro de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo. Si estoy hablando de que debo hacer reparaciones en la estantería, o reparaciones en los vehículos de carga, seguramente allí durante la ejecución de ese mantenimiento voy a encontrar peligros de diversa índole, biomecánico por las posturas, mecánico por la cortadura, los esfuerzos, el uso de herramientas manuales, etcétera. Pero cuando estoy solicitando ese programa de mantenimiento, para poder con ese programa de mantenimiento socializarlo a los trabajadores de mantenimiento, hacer la capacitación, hacer la formación, ahí estoy hablando de un control administrativo. Y esa petición, esa solicitud de esos programas de mantenimiento, pues no puede ser dado por otra persona que no sea el proveedor de esa estantería o estos elementos para uso locativo, para mantenimiento locativo. Igualmente, otra actividad es emplear únicamente proveedores que ofrezcan garantía de calidad y seguridad de abastecimiento, porque los elementos que se tienen como de uso diario en la instalación locativa, pues requieren una garantía de que se mantienen en condiciones seguras de uso, en condiciones operativas, y que en caso de que por el uso, el desgaste, falle, pues se debe tener claro cuáles son esas características que se requieren para mantenerlos en esas condiciones de seguridad. Y únicamente, pues el mismo proveedor, que es el que conoce lo que está vendiendo, es el que podría realizar eso. Entonces es muy importante emplear únicamente proveedores que puedan ofrecer esa garantía de calidad, y esos proveedores seguramente son los que tienen un respaldo, una carta de representación, una distribución directa con los fabricantes de esos elementos. Porque ya cuando es el subdistribuidor, entrar a aclarar temas de seguridad, temas de abastecimiento, etcétera, en los elementos relacionados con condiciones locativas como las estanterías, la dotación, etcétera, los aspectos de mantenimiento, pues va a ser un poco más complicado de resolver. Igualmente, realizar el diseño y organización de las áreas y sistemas de trabajo. La condición locativa tiene que ver con el espacio físico donde se desarrolla la labor. Tiene que ver con áreas de circulación, zonas de trabajo. Entonces,
una actividad para el control, una actividad administrativa de control que se puede realizar es establecer claramente el diseño, organización y reorganización de las áreas y los sistemas de trabajo que se están empleando. Igualmente, podemos mencionar el suministrar equipo apropiado para el trabajo y las operaciones de mantenimiento, que el equipo sea el que se requiere para las condiciones locativas que hay en la instalación, para el mantenimiento de estanterías, para el mantenimiento de cerchas, para el mantenimiento de cubiertas, para el mantenimiento de muros, para el mantenimiento de columnas, para el mantenimiento de vigas, etcétera. Pues un control administrativo es ese suministro de los equipos requeridos, y para poder suministrar ese equipo apropiado, pues requiere, así como con los elementos de protección personal, de un programa de selección de proveedores, de medición de proveedores, de evaluación de proveedores, y tener esa garantía de esa interacción entre la empresa y sus proveedores. También mantener disponible el inventario de todas las sedes y áreas que se ocupan en la empresa. Recuerden que el mantenimiento o las condiciones locativas, perdón, el peligro locativo, tiene que ver con los peligros que se generan en el espacio físico donde realiza la labor el trabajador. Entonces, lo mínimo que uno debe tener es un listado de cuáles son esos espacios físicos que tiene que ocupar el trabajador. En sedes, tengo la sede de Bogotá, tengo la sede de Ibagué, tengo la sede de Medellín, tengo sede en Cali, o en Bogotá tengo la sede norte, la sede centro, la sede oriente, la sede occidente, y adicionalmente esos espacios físicos que son mis sedes tienen las áreas de atención al cliente, el área de recepción, el área de producción, el área comercial, el área contable, las oficinas administrativas, recursos humanos, seguridad y salud del trabajo. ¿Cuáles son esas áreas? Bodegas, despachos, etcétera. Entonces hay que tener claro cuáles esas o cuál es el inventario de esas áreas que se ocupan en la empresa, y cuál debe ser el instructivo que debemos tener para la ocupación de esas áreas, que se requiere para poder ocupar de una manera segura esas áreas, si es que se han identificado condiciones que la misma sede puede afectar la seguridad del trabajo como sede, como espacio físico. Igualmente, realizar inspecciones periódicas utilizando listas de chequeo. Esas listas de chequeo se deben elaborar para áreas de almacenamiento y la instalación locativa. Es decir, que una actividad administrativa para el control de las condiciones locativas es hacer un programa de inspecciones periódicas para determinar el estado de esas condiciones locativas. Hacer ese programa de inspecciones de seguridad que deben tener una regularidad para poder detectar de una manera proactiva, de una manera preventiva, las condiciones que tienen o que pueden tener un efecto potencial sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. Igualmente, demarcar y señalizar todas las áreas de la empresa. Eso está mencionado literalmente en el decreto 1072, la demarcación y la señalización, pero la demarcación y señalización es para todas las áreas de la empresa, no solamente áreas productivas, también para las áreas administrativas, para las áreas comerciales, deben estar perfectamente señalizadas, rotuladas, sabiendo qué corresponde cada una de las áreas, y también en temas más específicos sobre las condiciones locativas, pues las áreas de almacenamiento y las vías de circulación, que son como esos componentes o esas fuentes generadoras de las condiciones locativas. ¿Qué otros elementos se encuentran? Establecer programas permanentes de educación, de formación, de entrenamiento relacionado hacia los peligros locativos para los trabajadores, para poder promover las buenas prácticas de trabajo que permitan realizar su trabajo de una manera segura, de una manera correcta, de una manera que evite la presencia de accidentes de trabajo. Igualmente, informar a los trabajadores sobre los riesgos de trabajo, los resultados de las evaluaciones a las condiciones de riesgo y a la matriz de peligros y riesgos. Esto es la comunicación de peligros, una exigencia que está en los sistemas de gestión, una exigencia que está en ISO 45001, una exigencia que está en el decreto 1072, que está como se mide en la resolución 0312,
que es comunicación, participación y consulta a los trabajadores. Es una información que debe tener el trabajador sobre cuáles son los riesgos de trabajo, cuáles son los riesgos a los que están enfrentados, los resultados de esa evaluación que se le ha dado al riesgo y lo que encontramos en la matriz de peligros y riesgos, teniendo en cuenta las condiciones locativas. Normalmente nos centramos únicamente a que si hay tareas de alto riesgo, entonces se hace una descripción de los riesgos en esa tarea de alto riesgo, porque como hay que hacer el permiso de trabajo, hay que hacer el procedimiento, la ATS, y allí está descrito, pues únicamente lo hacemos allá. Pero no, para cualquier tipo de riesgo en oficina, porque en oficina está expuesto a unas condiciones locativas. En una bodega de almacenamiento, porque el almacenamiento hace parte de las condiciones locativas. En el orden y aseo general, porque el orden y aseo hace parte de las condiciones locativas. Entonces, es muy importante que los trabajadores conozcan, tengan esa comunicación, tengan esa información sobre los riesgos de trabajo y el resultado de la evaluación, que seguramente los resultados de la evaluación para condiciones locativas pues van a dar una peligrosidad baja, diferente a la alta peligrosidad que pueden representar tareas como el trabajo en alturas o los espacios confinados o las condiciones eléctricas o manejar una máquina, estar expuesto a los engranajes y a las partes móviles de una máquina. Pero aún así, esto no quiere decir que porque hayan otros más peligrosos, otras condiciones de riesgo más peligrosos, no sea necesario y fundamental avisar sobre los riesgos y los resultados de las condiciones de riesgo que se encuentran en la matriz de peligros y riesgos en relación a las condiciones locativas. Igualmente insistir en la capacitación, en la formación, en el entrenamiento, y es en la instrucción a los trabajadores en el uso cauteloso de las áreas de trabajo. No basta con tener un ambiente o un entorno laboral seguro. También nuestras actitudes, nuestros comportamientos, perdón, nuestros comportamientos, nuestra respuesta hacia las condiciones de peligro y de riesgo deben ser manejadas de acuerdo a la presencia de condiciones de peligro y de riesgo. Por lo tanto, parte de ese proceso de formación es indicar, entrenar, capacitar a los trabajadores sobre el uso cauteloso de las áreas de trabajo. Áreas de trabajo que pueden tener espacios reducidos, áreas de trabajo que pueden ser resbalosas, áreas de trabajo que pueden tener un terreno irregular, áreas de trabajo donde hay elementos almacenados que pueden de pronto caer y golpear al trabajador, porque el trabajador hace movimientos que pueden golpear la estantería y hacer que esos elementos caigan. Entonces, hay que hacer esa capacitación y formación al trabajador sobre ese uso cauteloso de áreas, que porque son resbalosas, que porque mantiene con derrames de aceite, que porque hay poca visibilidad, que porque el terreno es irregular, que porque hay muchas escaleras, que las escaleras tienen unas dimensiones particulares. Entonces, hay que hacer esa formación y capacitación de ese uso cauteloso de las áreas de almacenamiento y ayudarlo a entender y comprender procedimientos cuando existan y si no existen, procurar elaborarlos, los mismos manuales de operación, de cuidado de los equipos y máquinas, y todos estos generados para las fuentes generadoras de riesgo locativo. Recuerde que esas fuentes generadoras estaban los pasillos y vías de circulación, la distancia entre máquinas, el almacenamiento, la falta de orden aseo, la dotación, esos son fuentes generadoras del riesgo locativo. ¿Qué otras condiciones o qué elementos? En ese proceso de participación, comunicación y consulta, publicar la información para los trabajadores sobre la prevención y la comunicación del riesgo. Que el trabajador sepa cuáles son los riesgos que están presentes y cuál es la manera que se ha identificado para hacer un control efectivo de esos riesgos. Los trabajadores necesariamente deben ser informados sobre los riesgos que para su seguridad supone la exposición a las condiciones locativas, y de esta forma se puede lograr su colaboración en la aplicación de las políticas, las normas de prevención e igualmente en el uso de la protección personal y en general tener una cultura de autocuidado de su propia seguridad, de sus propias condiciones de seguridad. Y también establecer en la empresa programas de orden, limpieza y seguridad y verificar permanentemente su cumplimiento. Recuerden que una de las mayores fuentes generadoras de las condiciones locativas son el orden y aseo. Entonces,
el establecimiento de programas de orden, limpieza y seguridad hacen que las condiciones mejoren en los aspectos locativos. ¿Qué otros elementos? Establecer normas y estándares de seguridad, normas, procedimientos, un análisis de trabajo seguro, un análisis de tareas críticas, un análisis para poder establecer normas de seguridad, normas de higiene personal, pues siempre van a ser bien recibidas para la prevención de las condiciones locativas. Eso va orientado a estimular la responsabilidad y la cultura del autocuidado, conjuntamente con la responsabilidad del empleador para facilitar su cumplimiento, porque debe ser de la mano. El empleador propende por mantener una condición laboral segura y el trabajador en reciprocidad pues debe responder al cumplimiento de esas normas que se han establecido para mantener unas condiciones de seguridad adecuadas. También hacer énfasis en la prohibición de prácticas inseguras, tales como eliminar dispositivos de seguridad, retirar guardas y protectores, realizar mantenimientos con las áreas ocupadas, operar equipos sin autorización, operar máquinas o equipos de manera diferente a la establecida por el fabricante, etcétera. Y algunos podrían pensar, venga, pero es que este señor está hablando como de aspectos y prácticas inseguras en las condiciones mecánicas, como retirar guardas y protectores de seguridad, operar máquinas de manera diferente, etcétera. Y esto es porque se integra o se relaciona con las condiciones locativas por los espacios de trabajo que existen, por los pasillos y vías de circulación, por las áreas o zonas destinadas para la operación de una máquina y las zonas de trabajo, por el espacio que está definido en las normas como condición locativa, el espacio que debe haber entre máquinas o el espacio que debe haber entre una vía de circulación y una máquina. Y si retiramos dispositivos, guardas protectoras de la máquina y hay un espacio muy reducido, pues seguramente en ese tránsito va a venir a afectar esa condición locativa. Entonces uno podría decir, no, pero es que hay un riesgo mecánico porque hubo un atrapamiento de la ropa del trabajador en esas partes móviles porque se presentó una acción insegura donde el trabajador retiró esa guarda protectora, generando esa condición de inseguridad de la máquina y pues queda expuesta que una persona que vaya pasando por allí se quede atrapado en ese engranaje. Pero resulta que más allá de pensar si es una condición de riesgo mecánico, debemos analizar primero si es una condición locativa, porque de pronto la situación se está presentando es por el poco espacio que hay para circular. El trabajador no tiene por otro sitio donde circular, sino exactamente por ese espacio estrecho, y ahí ya deja de ser un problema de riesgo mecánico, de solucionar la parte mecánica para venir a solucionar la parte locativa, o integralmente las dos. Colocar un protector, pero igual con protector, la persona puede pasar por allí, puede golpearse con la carcasa que se ha puesto, etcétera. Entonces hay que hacer una integralidad de esa solución que se pueda presentar o que se pueda proponer. Igualmente, controlar que el personal no vinculado como contratistas, visitantes, el personal de mantenimiento, pues tenga las mismas normas, los mismos parámetros que el personal de la compañía. Son trabajadores, solo que tienen una modalidad de contratación diferente, puede ser por prestación de servicios, puede ser por actividades específicas, no están en la nómina de la compañía, pero son trabajadores de la compañía, bajo otra modalidad de contrato, de civil, prestación de servicios, bueno, como sea. Pero pues tienen la obligación de seguir las mismas normas y procedimientos que el personal interno de la compañía. Utilizar elementos de protección personal en los mismos ambientes laborales con exposición a condiciones locativas. Si requieren calzado antideslizante por piso resbaloso, pues no solamente los trabajadores vinculados a la compañía por nómina, sino también vinculados a la compañía como contratistas, etcétera, tienen que utilizar elementos con unas condiciones similares. Implementar en la empresa programas de selección, adquisición, instrucción, uso, limpieza y mantenimiento y reposición de los elementos de protección personal. El programa como tal, no el elemento de protección personal, pero sí el programa es lo que se considera un control administrativo. Y reducir el número de trabajadores expuestos, como lo mencionaba, pues puede afectar
porque son más personas que van a estar expuestas, pero menor tiempo, y ahí es donde hay que analizar esa pertinencia que puede ser considerada en el momento de definir esa medida de intervención. ¿Qué otras medidas de intervención? Ya nos faltan unas 2 o 3 diapositivas para terminar estas medidas de intervención. Reducir la duración y la intensidad de la exposición de los trabajadores a las fuentes generadoras como pisos resbalosos, como almacenamiento, como deseo, como falta de dotación. Recuerden que por ahí una de las primeras presentaciones de este año fueron las fuentes generadoras de las condiciones locativas y la frecuencia con que esa fuente generadora se manifiesta. Diligenciar y guardar registros sobre capacitación en identificación y evaluación de riesgos asociados en la operación y mantenimiento de la instalación locativa, las áreas de almacenamiento. Delimitar y señalizar áreas restringidas por presencia de fuentes generadoras y no solamente, como lo hemos mencionado, la delimitación y señalización, sino los programas continuos y permanentes de demarcación y señalización de áreas. Bueno, como pueden ver, la lista de herramientas, de alternativas que existen para aplicar las condiciones o los medidas de control administrativo en las condiciones locativas es bastante amplio. Es bastante, digamos, simple en el sentido en que es aplicar programas, procedimientos, hacer diseños, y pues aparece en un sitio que uno dice, pues hay una relativa efectividad de esos controles administrativos y son fáciles de aplicar porque es como los podemos desarrollar e implementar, algunos simplemente por ser de concepción intelectual, como los programas que se desarrollan, pues a bajo costo, podríamos decir. Pero sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios que traen, pues también pueden traer desventajas. ¿Cuáles son desventajas? Ya mencionamos, digamos, la más importante o la más evidente, que cuando reducimos una jornada de trabajo, o más que reducir la jornada de trabajo, porque no se le está reduciendo la jornada de trabajo, sino se le reduce el tiempo de exposición, porque mientras termina esa exposición, se reduce la exposición, la persona de todas maneras tiene que completar un tiempo en su jornada laboral, pero se reduce la jornada, el tiempo de exposición, quiere decir que deben haber más trabajadores que suplan ese tiempo en el que la persona no está expuesta. Es decir, van a haber más personas expuestas y más personas expuestas en periodos cortos que son finalmente exposiciones pico. Entonces allí es donde puede haber una desventaja para este tipo de control. Igualmente, pues a medida que se conoce más sobre los agentes peligrosos y los mecanismos de acción, las exposiciones, esas exposiciones pico, esas exposiciones de corta duración, pueden representar un riesgo mayor. Entonces ya cuando uno hace esa evaluación del riesgo, hace esa calificación de la probabilidad de que se genere el riesgo, seguramente cuando la exposición es corta, la calificación va a ser mucho mayor, por lo tanto la estimación del riesgo va a terminar siendo más alta. Y pues la modificación de prácticas de trabajo puede representar un importante reto en la aplicación y el seguimiento, así como reducir la eficacia. Entonces, uno busca en un programa administrativo cómo mejoramos, cómo modificamos este procedimiento para tratar de hacerlo más seguro, pero eso puede hacer más complejo el seguimiento y la misma aplicación de ese procedimiento de trabajo. Cuando realizamos una revisión y una análisis de dónde podemos aplicar controles administrativos, pues lo podemos asociar fácilmente con esas ramas o esos elementos en los cuales se pueden presentar incidentes o accidentes de trabajo. Que cuando se hace el análisis del incidente o el accidente siempre nos enfocamos en qué le puede estar sucediendo al trabajador y qué puede estar pasando en el entorno laboral. Que eso va asociado con los actos inseguros. El trabajador comete actos inseguros y tiene que ver con las condiciones inseguras. En esos dos grandes bloques nos podemos desenvolver.
Y si nos vamos a algunas teorías de la investigación de accidentes, pues nos indican que esos actos inseguros son cometidos por unos factores personales del trabajador, por unos factores humanos, y esas condiciones de inseguridad que hay, pues obedecen a unos factores que existen en el trabajo, esas causas raíces, esas causas fundamentales, eso que finalmente encontramos cuando realizamos o una espina de pescado, cuando hacemos un bow tie, o cuando hacemos un árbol de causas, o cuando hacemos una técnica sistemática para el análisis de causas y buscamos la causa base, pues encontramos lo que sucede a la persona, al individuo, los factores que tiene el individuo y los factores que existen en el trabajo. Entonces, es fácil deducir con esta lógica que los controles administrativos se pueden aplicar al factor humano y al factor del trabajo para la prevención de accidentes laborales. ¿Cómo se aplicaría entonces en el factor humano? ¿Cómo se puede intervenir al individuo? ¿Cómo se le puede modificar su comportamiento en un entorno locativo, en un espacio de trabajo? A través de entrenamiento, a través de supervisión, a través de los procesos de contratación, de determinar cuáles son los perfiles, cuáles son las competencias, cuáles son las necesidades del cargo, y en el momento de contratar, buscar una persona que se ajuste a ese perfil y a esas necesidades del cargo. Si no las tiene, pues entra el entrenamiento, entra la supervisión, entra el desarrollo de competencias, cuál es la competencia del trabajador o cómo se le mejoran las competencias de ese trabajador, a través de los procesos de inspección para verificar que se están siguiendo las normas y procedimientos de seguridad y obviamente a los procesos de capacitación. Eso en cuanto al factor humano. Y en cuanto al factor del trabajo, ¿cómo se pueden intervenir las condiciones administrativas? Pues prácticamente con todo lo que acabamos de ver, a través de programas, programa de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, mantenimiento locativo, a través de los programas de selección de personal, esto a través de un programa que establezca las características, las necesidades, los perfiles, los profesiogramas, etcétera, a través del programa de formación y entrenamiento y capacitación que requiere una persona para el desarrollo de sus labores y para los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Los manuales de operación que me dan las indicaciones claras de cómo realizar los trabajos en ese espacio locativo, los programas de señalización y demarcación de área, los programas de auditoría, y en general aquí podríamos desplegarnos en otras 6, 8, 9, 12 elementos que se llamen siempre programa de establecimiento de procedimientos, porque eso es lo que hace un control administrativo dentro del factor del trabajo. Muy importante en ese control administrativo, en la implementación de programas, pues seguir un ciclo administrativo que seguramente es muy similar al ciclo PHBA, pero que tiene que ver con la planeación, la implementación, la divulgación y la evaluación y verificación. Aquí vemos claramente el planear, el hacer, el verificar y el actuar para poder implementar esos programas que acabamos de ver dentro del contexto del factor del trabajo. Ejemplo muy simple ya para ir cerrando nuestra presentación el día de hoy. Los programas de señalización, hay que considerar que una señalización es un aviso de la existencia de una condición de riesgo y un peligro, no lo elimina, por eso es que su uso debe ser analizado con pertinencia y en conjunto con esas normas preventivas, pero sí es muy importante el conocimiento de los pictogramas, el conocimiento del tipo de señales, el conocimiento de qué es obligatorio y qué es una recomendación o qué es una advertencia o qué es un aviso. Igualmente se recomienda que la máquina, equipo o instalación locativa tenga una señal luminosa o acústica de aviso de que está en funcionamiento y que las zonas susceptibles de alcanzar temperaturas elevadas estén pintadas de color que identifique esa condición de peligro y esa condición de riesgo.
Entonces es muy importante los espacios físicos, las áreas locativas, desarrollar ese programa de señalización dependiendo de los aspectos que se van a revisar allí. Y en cuanto a los manuales de operación como control administrativos, pues determinar que un manual de operación es como esa guía y esa bitácora de cómo se debe manejar un equipo en una instalación locativa, o cómo se debe hacer desde la misma instalación y ubicación en la instalación locativa, asignada a una sola persona que conozca todo el funcionamiento y sus riesgos. Debe ser una máquina o herramienta que funcione, que no funcione sin los sistemas de protección y seguridad. Es decir, que si se burlan o si se retira algún sistema de seguridad, sencillamente la máquina no funcione. Igualmente se debe vigilar que el uso real responde al método de trabajo previsto, incluyendo el uso de protectores, prendas, protección personal, etc. Se deben dictar normas estrictas de la vestimenta, de la indumentaria de trabajo, además de vestir ropas ajustadas, además de no llevar prendas colgantes, de llevar el pelo corto o recogido, de no usar anillos o accesorios, porque estos elementos, pues en esa reducción de espacios que puede haber en ese espacio locativo, en esa reducción de los pasillos, en esa corta distancia que puede haber entre máquinas y equipos, pues puede haber un atrapamiento y un arrastre de alguna extremidad a partir del atrapamiento de alguno de esos adornos, pulseras, etcétera, y llevar a una lesión del trabajador. El manual de operación es la principal fuente de información sobre la instalación locativa, sobre una máquina, sobre una herramienta. Y lo necesario, lo importante, lo fundamental es que debe estar en nuestro idioma nativo, debe estar en español, nuestro idioma materno. Así tengamos la posibilidad de hablar uno o varios idiomas, pero debe estar en nuestra lengua materna para poder entender perfectamente cuál es su contenido. Las instrucciones, pues, tienen que ser claras para la puesta de servicio, la utilización, la manutención, el transporte, la instalación, el montaje, el desmontaje, el mantenimiento, el patronamiento de las máquinas y el equipo, las instrucciones de aprendizaje, y si fuese necesario, en el manual de instrucciones deben tener las advertencias y las contraindicaciones que se puedan presentar para el uso de esa máquina, ese equipo o esa condición locativa. Aquí pues esperamos que quieran profundizar, les dejamos una bibliografía que consideramos que es suficiente para poder ampliar esos conceptos de las condiciones locativas y los controles administrativos que se pueden aplicar para este tipo de peligro. Podemos pasar nuevamente con Sandra para que por favor me apoye con el sondeo final, y si hay alguna pregunta, pues ya estaremos revisando para responder. Vamos con el sondeo, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Al final se te escuchó muy lejos, eso. Ya creo que se te escucha mejor. No, bueno. Ingeniero, no tenemos preguntas. Damos gracias por tan valiosa presentación. Perfecto. Listo. Ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Comenzamos con la primera pregunta. Los controles administrativos para las condiciones locativas están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, B, protección respiratoria, C, trabajo en alturas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. Los controles administrativos para las condiciones locativas están relacionados con A, procedimientos de trabajo y capacitación, 99%, B, protección respiratoria, 0%, C, trabajo en alturas, 1%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniero Julio? Pues muy bien, estamos conectados casi el doble de personas que iniciamos y subimos del 98 al 99%. Muy buen porcentaje de participación. La respuesta correcta es A. Perfecto, ingeniero. Okay. Continuamos con la segunda pregunta. Los controles administrativos son medidas A, preventivas,
B, correctivas, C, reactivas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Los controles administrativos son medidas A, preventivas, 97%, B, correctivas, 3%, C, reactivas, 0%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniero Julio? Nos fue bien, mantenemos el 97% de acierto en la respuesta. Los controles administrativos son medidas preventivas. Perfecto. Ahora continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Son controles administrativos para las condiciones locativas. A, controles de ingeniería. B, elementos de protección personal. C, programas de capacitación y señalización. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Ingeniero, ¿me regalas pantalla, por favor? La sigo compartiendo, Ya. no funciona, ya. Ya. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. Son controles administrativos para las condiciones locativas. A, controles de ingeniería, 12%. B, elementos de protección personal, 6%. C, programas de capacitación y señalización, 82%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, ingeniero Julio? Bien, subimos del 74% al 82%. La respuesta correcta es capacitación. Perfecto, ingeniero Julio. Mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Claro que sí, Sandra. Claro que sí, señor. Sandra. Ya nos veremos el próximo año con una nueva ruta del conocimiento 2026 que la estamos preparando para ustedes en esta comunidad y los esperamos lo que queda del año en el cierre de las demás comunidades. Muchas gracias a ti por tu apoyo, al ingeniero Fernando, al ingeniero Pablo, cuando está presente en los apoyos que nos da en la parte técnica. Que tengan un buen feliz de año desde esta comunidad de condiciones locativas, todavía faltan por cerrar otras, y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Julio. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles, después de la finalización de esta acción educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Desde Positiva queremos invitarle a ser parte del proyecto Senatic 2025, un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Este proyecto ofrece formación gratuita y 100% virtual con certificaciones internacionales de grandes empresas como Google, Microsoft, Meta y muchas más. Te esperamos en nuestra sesión 2, Certificación Internacional Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial para líderes futuristas y preparados para el 2026. La cita es este 31 de octubre a las 9:30 de la mañana. Inscríbete en el link que dejamos en los comentarios. Invitamos a los habitantes de Santander de Quilichao para que participen de nuestra certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde el día 12 de noviembre. Igualmente aprovechamos para invitar a todos los habitantes de Ibagué para que participen de nuestro 5º Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde el día 13 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR
que aparece en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.